Me gustaría que me acompañen a leer la palabra en Éxodo 3. Como ya todos conocen, muchos conocen la historia de Moisés. Me gustaría hablar de la historia de Moisés. Como ya saben o conocen la historia, él nació en un tiempo difícil. En su tiempo se declaró una ley por la persona que estaba gobernando en ese tiempo, por el faraón, de que los niños de los israelitas que fueran eliminados. Y su mamá, vamos a decir en fe, agarró a Moisés cuando nació, porque él nació en ese tiempo, y lo envió por el río. Y muchos conocen ya la historia, que él llegó al palacio, la hija del faraón lo cogió del río, lo adoptó como un hijo, y él se fue criando en el palacio, y así fue conociendo y se crió como si fuera uno de ellos. Luego de esto, como dice la historia, llegó un momento que él creció, vio el pueblo de Israel cómo lo maltrataban, y en una ocasión tuvo una situación, y esa situación lo llevó a pelear con uno de los egipcios, el cual él eliminó, para no decir la palabra, él eliminó, y tuvo que correr de Egipto a otras tierras. Y me gustaría empezar en Éxodo 3, del 1 al 16. Y dice: Jetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro. Las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, hay otras versiones que dicen el monte Sinaí. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. Moisés se dijo: qué cosa tan rara, me detendré a ver por qué el arbusto no se consume. Cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Como venimos desde hace unos días, la prédica que se ha estado hablando es sobre el Señor llamándonos, haciéndonos un llamado. Y luego dice: lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques más y quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy Dios tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y el Dios tuyo también. Vamos a añadirle ahí. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Pero el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa, que rebosa leche y de miel. Es la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos,
jebeos y jebuseos. Y he escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Me gustaría parar ahí. Como ya ven, Dios vio el clamor que le estaba haciendo el pueblo a Dios por lo que ellos estaban pasando en Israel. Y si vamos atrás, cuando Moisés vio que uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los de su pueblo, quizás sin saber que ese era su pueblo, él accionó como defensor de esa persona, de ese compatriota, vamos a decir. Y podemos ver aquí que Dios no llamó a Moisés por casualidad, porque ya Moisés tenía ese sentir en él como defensor. Y para esto Dios lo llamó, para libertar, para defender su pueblo. Luego dice, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios les respondió, irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme en este monte, el monte Horeb, que otra palabra se puede interpretar como el monte de Dios, el monte donde Dios se revela. ¿Y a qué lo quiero llevar? No va a ser muy extenso por el tiempo. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Como podemos ver más adelante en la palabra, nos indica cómo Dios con mano fuerte saca al pueblo de Egipto, con muchas señales, muchos milagros, lo pasa por los ríos, lo sostiene en el desierto. Pero Él lo sacó con un propósito. Aparte de libertarlos, Él los sacó para que le adoraran. He took them out so that he could worship. Entonces, ellos llegan al desierto. They get to the desert. Dios los sostiene, God sustains les suple them, todo, les supplies everything, suple los alimentos, todo lo que ellos necesitaban. their food and everything that they needed. Y hubo un momento And there was a moment que el pueblo se quedó en el desierto that the people stayed in the desert por un tiempo largo, extendido, for a long extended period of time. lo cual muchas veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. Many times in our lives this happens. Llegamos a un momento en una situación o un desierto We get to a moment or a place of a situation in a desert y pensamos que Dios no está ahí, and we think that God is not there. porque en ese momento Dios ya estaba con Moisés revelándole algo, Because in that moment God was already with Moses teaching him something, y como ellos no veían a Dios, and because they didn't see God, no tenían supuestamente respuestas. they had no response. Ellos empezaron a enfocarse en las cosas que no tenían. They started to focus on things that they didn't have. Empezaron a reunirse y a ir en contra quizá del hombre de Dios. They started to get together and go in contrary to the people of God. Y se le olvidó de dónde Dios lo había sacado, cómo lo había sacado, los grandes milagros, las grandes obras que le había hecho. And they forgot where God had taken them out of the big miracles that God had made, and the promises that He had for them. Lo cual me lleva a situaciones en nuestra vida nuevamente Where it takes us to situations in our lives que se nos olvida de dónde Dios nos sacó, that we forget where lo que God has taken lo que ha hecho por nosotros. us out of and what He's done for us. Y wow, gloria a Dios. Y ellos se preguntaban dónde estaba Moisés, dónde está Dios. They were asking, where is God? Antes de yo venir, yo
me preguntaba, ¿qué le puedo predicar? Que yo no le preguntaba a Dios. I was asking God, what should I preach about? What can I preach about? Y me vino una pregunta a mi mente, And I had a question that came to my mind como ponerme en posición del pueblo, from a position of the people, lo cual no lo recomendaría porque hay muchas personas, hay muchas cabezas y cada quien está pasando por una situación. which I wouldn't recommend because there's many people going through different situations. Pero las situaciones que más me llegaron y me confrontaron But what mostly came to me and confronted me fue como ese pueblo de Israel. was the people of Israel. Muchas personas Many people, se nos olvida we lo que forget. Dios hizo por nosotros, empezamos a dudar. We forget what God did with us and we start to doubt. Hay personas que se hieren y se enojan con Dios There are people that get hurt and get angry with God. y se ponen como un niño cuando un padre no le da lo que ellos quieren. And they act like a child when their parent doesn't give them what they want. Y se enojan, se enfocan más en las cosas en las cosas carnales, las situaciones, They get angry and focus on carnal things and things of the earth. y eso me llegó de muchas personas que no está pasando eso. And this came to me that a lot of people are going through the same thing. Inclusive algunas que no están creyendo en la palabra que Él le dio ya, Many of those who aren't believing what God has already spoken, o inclusive se le ha olvidado de dónde Dios lo sacó. or they've forgotten of where God has taken them out from. Y cuando Dios te da una palabra, And when God gives you a word, puede que no se cumpla el mismo día, maybe it O la won't be misma- fulfilled at la the misma same day, semana, or the same o week, el mismo mes, pero or the same month. dice la palabra que la palabra de Dios The word va of God y hace lo que Él dijo que iba a hacer, goes and does what God says that He will do, y luego regresa a donde Él. and later it comes back. Y así es la palabra que le ha dado a cada uno de ustedes. And that's how the word is with each and every one of you. Esa palabra que le dio, esa palabra se va a cumplir. This word is going to be fulfilled. Quizá has esperado mucho tiempo. Maybe you've waited a long time. Quizá has ido al desierto o estás en el desierto Maybe you've gone through the desert or you're in the desert. y estás esperando que Dios te hable. You're waiting for God to speak to you. Estás esperando que Dios te conteste algo. Maybe you're waiting for God to respond to something of yours. Pero Él te dio la palabra ya. But He already gave you a word. Él te dio la palabra, te dijo, te voy a sacar de aquí como al pueblo de Egipto. Quizás te voy a llevar al desierto, pero es para que tú crezcas, para que tú He told the Esa- people of Israel that I'm going to take you to the desert so that you could grow. It's not for death. es para que tú desarrolles lo que yo puse en ti también. So that you could develop what God has placed inside of you. Para mostrarte cosas nuevas. To show you new things. Porque en el desierto ahí yo te muestro mi gloria. Because En el desierto yo te muestro mi gloria, te muestro quién soy. in the desert, God shows you His glory and who He is. Es para que me conozcas. So that you can know. Entonces, gloria a Dios. Glory to God. Entonces, en vez de ponernos en tercera persona y salir de la situación, I put myself in third person and I got out of the situation. nos metemos en la situación, en lo que estamos pasando, The situation that we're going through. y vemos las cosas como grandes porque le estamos mirando de cerca. And we see things as big because we're so close. Pero si nos salimos But if we get out y lo vemos desde una altura, de donde Dios lo ve, and we see it from a high place, from where desde God su sees monte, it, donde Él nos quiere, from a mountain where He wants us, ahí Él se va a revelar y nos va a revelar. Eso es por un tiempo.
then He's going to reveal eso that no it's es tan only grande for a como moment. tú dices que es. It's not as big as you say it is. Eso no te va a matar como tú piensas que. It's not going to kill you the way you think it will. Eso solo está preparándote, eso está fortaleciéndote. It's preparing you, it's strengthening you. Y ahí, en esa situación, And in that situation, yo me voy a glorificar. God's going to be glorified. Esa situación que ahora tú ves negativa, That situation that was negative, luego tú la verás y dirás, wow, la verdad que Dios lo hizo. later you'll see and you say that God did it. La verdad que Dios se glorificó. Truly, God was glorified. Y así pasó con el pueblo de Egipto. Lo que Él le prometió, lo llevó al desierto para que lo adoren, para que lo conozcan. And that's what happened with Egypt. God took them to the desert so that they could get to know Him. Se glorificó, le dio lo que le iba a dar. And God was glorified. Luego de esto, After this, lo sacó y lo llevó a la tierra que le había dicho. He took them to the promised land. Lo llevó a la palabra que le había dado. He took them to the place of where He had spoken. Esa palabra que él le prometió se cumplió. That word that He had spoken was fulfilled. Y lo mismo, And the same, lo mismo yo te digo a ti, lo que Dios te dijo se va a cumplir. Él te va a sacar, Él te va a llevar donde tú that God is going to take you out debes de ir si tú confías. if you believe and you trust. Si tú sigues confiando en Él, If you continue to trust in Him, vas al monte, te presentas a Él, you go to the mountain and you present yourself to Him, pasas tiempo con Él. spend time with Him. Eso es lo que busca, que tú pases tiempo con Él, que lo conozcas, que lo That's what He's looking conozcamos. for you to spend time with Him, for you to get to know Him. Y ahí esa palabra va cogiendo vida. That word starts to bring life. Esa palabra va cogiendo lo necesario That word starts getting what's necessary para que tú lo cumplas, para que esa palabra se cumpla en ti y tú puedas caminar de acuerdo a esa palabra. so that word becomes fulfilled and you can walk according to that word. Hay mucho más, pero lo quiero dejar hasta aquí. There's a lot more, but I want to leave it until here. Y en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, toda duda, all doubt, toda situación every situation que tú veas grande, that you think is big, que tú veas grande en este momento, that you see big in this moment, acuérdate remember que Dios es más grande que todo eso. that God is bigger than all of your situations. Que Yahweh, quien se les reveló a Moisés, That Yahweh, who was revealed to Moses, Él se te puede revelar a ti He también. can be revealed to you too. Y cuando Él se te revele, And when He reveals Himself, cuando Él se te revele como Él quiere hacer en tu vida, how He wants to do in your life, Él te sacará con mano fuerte de todo eso. En el nombre de Jesús, Padre, te presento este pueblo, I present to you these people, Father, que tú sigas guiándolo, that you be aligned, que tú sigas llevándolo donde tú quieres que ellos estén, that you continue to take them where they need to go, que tú sigas glorificándote en la vida de cada uno de that you ellos, continue to be sigas glorified in each and bendiciéndolo, every one of their lives, sigas fortaleciéndolo, blessing Señor and Padre. strengthening. Los pastores te lo presento también. I present you the pastors Tú as well, sigas haciendo para lo que tú has diseñado que ellos sean, Padre, porque tú lo elegiste. for what you have taught them to be, Lord, because it Y is you cada who is persona guiding que está aquí o them. And every person that's here, que esté viendo, or that's watching, acuérdale, Señor, quién tú eres remember, Lord, who you are in y their lo que lives, tú harás en ellos, en cada uno de ellos, en su vida, en su familia, and what you will do in their lives and their en el family. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.